Pues esto de los papas parece que no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos o de la historia. Y el Vaticano y los papas han estado rodeados de secretos, intrigas y sucesos que han marcado profundamente el curso de la Iglesia Católica y el mundo. Estos hechos, estos eventos que a menudo se han manejado en absoluto sigilo y con mucho secretismo, no solo han influido en la religión, sino que también han tenido repercusiones políticas a lo largo de la historia, también sociales y económicas globales. Pero vamos a hablar de algunos de los eventos más significativos que han afectado al Vaticano y sus papas a lo largo de los siglos. Ya sabemos que el Papa Francisco pues está muy delicado y que este Papa parece ser que se ha unido a la política, sobre todo de izquierdas, a la política comunista, socialista, se ha unido muy fuerte y que no tiene nada que ver con los papas anteriores. Es decir, que todo esto ha sido, pues, o es en este caso, hasta que él siga vivo, pues es un poco contradictorio, muy contradictorio. Pero vamos a ir a uno de los hechos que nos dejaron atónitos a lo largo de la historia, que es la muerte repentina de Juan Pablo I. Apenas 33 días después de ser elegido papa, en este caso, en el año 1978, marcó un giro inesperado en la historia reciente del Vaticano. Oficialmente, su fallecimiento se atribuyó a un paro cardíaco. Sin embargo, los detalles y las circunstancias de su muerte despertaron inmediatamente sospechas. ¿Qué es lo que ocurrió? Muchos creen que fue asesinado debido a que había comenzado a investigar una red de corrupción interna en el Vaticano, especialmente en el Banco Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de la Religión, que es el IOR, lo que es la Banca Vaticana. Durante su papado, Juan Pablo I estaba comprometido con erradicar la corrupción financiera dentro de la Iglesia y algunos alegan que fue eliminado para evitar que revele información sensible sobre transacciones financieras ilícitas y su relación con figuras criminales fuera del Vaticano. La rapidez con la que fue enterrado, sin autopsia, solo alimentó más las especulaciones. Ya sabemos que el Vaticano ha mantenido una relación estrecha, compleja, con la mafia italiana a lo largo del siglo XX. El Instituto para las Obras de la Religión, el Banco Vaticano, que según diversas investigaciones fue utilizado para financiar actividades ilícitas, entre ellas el lavado de dinero, podemos decir, de organizaciones criminales como la Cosa Nostra. Entre los años 80, un escándalo financiero sacudió al Vaticano cuando el Banco Vaticano, el IOR, fue vinculado a la quiebra del Banco Ambrosiano, que resultó en el suicidio del presidente del banco, Roberto Calvi. Qué curioso, se suicidó. Investigaciones posteriores revelaron que el IOR había facilitado el tráfico de dinero para organizaciones mafiosas, lo que llevó a la implicación de varios funcionarios del Vaticano en este entramado. Estos escándalos no solo dañaron la imagen de la Iglesia, sino que también señalaron a figuras clave dentro del Vaticano que mantenían contactos con el crimen organizado. En el año 1981, el Papa Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato a manos de Ali Akka, un terrorista turco. Aunque la versión oficial sostiene que el atentado fue un acto aislado de terrorismo, otros sostienen que existía una motivación más profunda detrás del ataque. Se ha especulado que ciertas facciones dentro del Vaticano o incluso organizaciones extranjeras como la KGB soviética pudieron haber estado involucradas en el complot para eliminar a Juan Pablo II debido a sus políticas y su enfoque anticomunista durante la Guerra Fría. El Papa, en su lucha contra el comunismo y por su cercanía con el movimiento Solidarność en Polonia, pudo haber sido visto como una amenaza por las potencias, en este caso, o de la época, o por la Unión Soviética, o váyase usted a saber. Esta teoría se vio reforzada cuando el Papa perdonó públicamente a Akka, una acción que muchos interpretaron como un gesto de reconciliación con aquellos que estaban detrás del atentado.
Uno de los mayores secretos que rodean al Vaticano son los archivos secretos, que contienen documentos que datan de siglos, de muchos siglos atrás. Estos archivos, que están bajo estricta custodia del Vaticano, contienen información confidencial sobre la historia de la Iglesia, los papas y las decisiones que se tomaron a lo largo de los siglos. Entre los documentos más controvertidos se encuentran aquellos que podrían revelar detalles sobre el encubrimiento de abusos íntimos dentro de la Iglesia, las implicaciones del Vaticano en cuestiones políticas y económicas e incluso pruebas que cuestionan la autenticidad de ciertos aspectos de la doctrina cristiana. Aunque el Vaticano ha comenzado a permitir el acceso limitado a algunos de estos archivos, gran parte de su contenido sigue siendo inaccesible, alimentando aún más las especulaciones sobre su contenido. El proceso de elección del Papa, conocido como el cónclave, ha sido siempre un tema de controversia. Si bien se presenta como un acto de votación transparente y democrático, muchos creen que los cónclaves están manipulados por fuerzas internas que influyen en la elección del pontífice. En diversas ocasiones se ha hablado de la intervención de grupos de poder dentro del Vaticano, como el Opus Dei o incluso las logias masónicas, que presionan para asegurar que el nuevo Papa sea una figura que favorezca sus intereses. El cónclave también ha sido acusado de ser un proceso secreto en el que no solo se elige a un líder religioso, sino a una figura clave que será responsable de la dirección política y económica de la Iglesia, con implicaciones. Y podemos decir que implicaciones globales también en este caso, que atañen a muchos gobiernos y a gran parte del mundo. Esto ha dado pie a teorías sobre cómo ciertos papas han sido puestos en el poder con el objetivo de promover determinadas agendas. Y quizá el Papa Francisco pues sea uno de ellos, y los anteriores, quién sabe. El Papa Negro es un título informal que se le da al general de la Compañía de Jesús, el líder de los jesuitas, una de las órdenes religiosas más influyentes del Vaticano. Aunque no ocupa formalmente el puesto de Papa, algunos sostienen que el general de los jesuitas ejerce un control mucho mayor sobre las decisiones del Vaticano que el propio Papa. A lo largo de la historia, los jesuitas han sido acusados de manipular las decisiones papales desde las sombras, utilizando su poder para influir en la política de la Iglesia y en ocasiones en los eventos mundiales. El poder de los jesuitas ha sido tal que algunos afirman que el Papa no es más que una figura pública que opera bajo la supervisión del Papa Negro. Hablan del Papa Negro como que va a emerger, va a surgir y aquí se acabará la Iglesia. Bueno, esto es una de las teorías. El Vaticano, a través de la Iglesia Católica, ha tenido un control significativo sobre los asuntos mundiales. Desde sus inicios, la Iglesia ha influido no solo en el ámbito religioso, sino también en la política, la economía y la cultura global. Durante siglos, el Vaticano ha jugado un papel fundamental en las decisiones políticas de Europa, América Latina y otras partes del mundo. Muchos creen que esta influencia persiste hoy en día, con la Iglesia utilizando su poder para manipular eventos globales a su favor. La elección de papas que tienen una visión globalista y que promueven políticas que favorecen a las grandes potencias económicas es vista por algunos como parte de un plan que sería en este caso, para mantener la hegemonía de la Iglesia sobre el mundo. Uno de los mayores escándalos en la historia reciente del Vaticano ha sido el encubrimiento de abusos cometidos por sacerdotes. A lo largo de los años se ha descubierto que el Vaticano protegió a miles de sacerdotes que abusaron de menores, en este caso, moviéndolos de una parroquia a otra para evitar que enfrentaran consecuencias legales. El Papa Benedicto XVI, durante su papado, fue acusado de no haber hecho lo suficiente para frenar esta ola. Aunque el Papa Francisco ha tomado medidas para abordar el problema, muchos creen que la Iglesia sigue ocultando casos y protegiendo a los responsables para evitar el daño a su imagen. Pero aquí ocurrió un hecho que en el año 2013 sorprendió a todo el mundo, que fue la renuncia de Benedicto XVI, que dejó al mundo perplejo. Por primera vez en casi 600 años, un papa decidió abandonar el papado por razones de salud, lo que generó una gran cantidad de especulaciones. Algunos sostienen que Benedicto XVI no renunció por su salud, sino porque estaba siendo presionado por una red de poder dentro del Vaticano, debido a escándalos financieros y a la creciente indignación pública
pública sobre los abusos dentro de la Iglesia. La renuncia fue seguida por la elección del Papa Francisco, un pontífice que muchos ven como una figura más moderna y controlable. La coincidencia de estos hechos ha llevado a la teoría de que la renuncia fue parte de un plan más amplio para asegurar la supervivencia de la Iglesia frente a la creciente crisis de confianza. Pues bien, estos eventos reflejan la complejidad y las sombras que han acompañado a la historia del Vaticano y sus papas. Pero os diré una cosa, si conocemos la historia de los papas, de todos los papas, bueno, desde Benedicto XVI, Juan Pablo I hacia atrás, pues bueno, os quedaríais flipando de la realidad de muchos papas, pero de muchísimos, porque algunos eran excéntricos y bueno, y tenían unas locuras y unas manías inigualables. Pero bueno, esto solo son pequeños detalles de las implicaciones en tiempos más modernos de los papas y el Vaticano en nuestra sociedad más moderna. En fin, yo por mi parte nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Que por cierto, los miembros tenéis vídeo nuevo, los miembros del canal. Nos vemos, hasta luego.